Bueno, mi nombre es Paula Falco, como dijo Juan Pablo, soy especialista en diagnóstico por imágenes y formo parte del staff del servicio de imágenes dentomaxilofaciales. Primero que nada, explicarles que las enfermedades periodontales son todas aquellas enfermedades que se originan y atacan los tejidos del periodonto. Primero es importante saber qué es el periodonto. El periodonto son todas las estructuras que protegen y sostienen al diente. O sea, que lo sostienen en el alvéolo, que es el lugar del hueso donde se inserta, y que lo protegen. La enfermedad periodontal es considerada la segunda de las 2 enfermedades más prevalentes en la población después de la enfermedad de caries, dentro de la salud bucal. El periodonto se divide en 2. En un periodonto de protección, que son los encargados de proteger a la pieza dentaria, y un periodonto de inserción, que son los que lo sostienen unido al diente. El de protección es la encía. La encía es la encargada de recubrir una parte del diente y del hueso y de protegerla. Y de inserción está compuesto por el hueso, por el diente, por el cemento, que es el tejido que está en el diente, y por muchas fibras de diferentes espesores y con diferentes funciones que unen al diente y al hueso. Y les decía que hay un periodonto de protección y un periodonto de inserción. El periodonto de protección, como lo ven acá, está formado por la encía, que cubre una parte del hueso, de la pieza dentaria y el hueso. Y el periodonto de inserción está formado por la pieza dentaria, por el hueso y por una serie de fibras que los unen. Acá tenemos una foto de la encía. La encía está la parte mucosa, que es la encía que no está adherida al hueso, la encía adherida, y después la encía hay un espacio de encía libre que forma como un collar alrededor de la pieza dentaria, y va todo alrededor del diente hasta que llega hasta el espacio interdentaria, donde forma la papila interdental o encía interproximal. A ver si puedo. Entonces, la encía libre marginal, que es la no insertada, diferente de la encía adherida, que es la que está pegada al diente, es la que rodea el diente de manera de collar. Acá lo vemos como si fuese la pieza cortada de otra manera, y vemos la encía adherida sería toda la encía que está pegada al hueso, y la encía libre o marginal es esta que está despegada del hueso. Esto es muy importante porque entre la pieza dentaria y la encía libre se forma como un surco. Como dice acá, es una especie de collar. Está simplemente apoyada y se une a la pieza dentaria por un punto que se llama epitelio de unión. Ese epitelio de unión es un punto muy importante porque ahí es donde se genera la adhesión y pasa a donde se une al diente. ¿Cuáles son las características de esta encía? Tiene que ser de rosa coral o rosa claro, y eso es una señal de una irrigación adecuada. El grosor, generalmente la encía es delgada, fina, con una delicada capa protectora, firme. Tiene un punteado superficial, se presenta alrededor de la mitad de las personas, este punteado superficial, y presenta un aspecto de cáscara de naranja, y más frecuentemente en el sector anterior. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta para decir que una encía está sana, es que las encías sanas no sangran bajo ningún estímulo. ¿Por qué? Porque el hecho de que sangren significa que ese epitelio de unión se ha roto. ¿Qué pasa cuando tenemos una gingivitis? En este surco que yo les expliqué que existía, en esta solapa que se forma acá, se puede acumular bacterias, lo cual hace que esta encía comience a inflamarse y se pueda romper el epitelio de unión. Entonces tenemos la gingivitis, que se caracteriza por la inflamación de la encía sin afección del ligamento periodontal, que son todas las fibras que unen a la pieza dentaria con el hueso.
Se asocia a la placa bacteriana dental y se caracteriza por la profundización del surco entre el diente y la encía, seguido por una banda de encía roja inflamada a uno o más dientes, con edema de las papilas interdentarias y sangrado fácil de inducir. Por lo general no hay dolor. La inflamación puede resolver, mantenerse superficial durante años o progresar ocasionalmente a una periodontitis. Si continúa esta inflamación, va a afectar los tejidos que están por debajo, que son los tejidos periodontales, generando una periodontitis. Muchas veces pasa que en este reborde, primero lo que se genera es la formación de un biofilm, que es como una película que forma la saliva sobre las piezas dentarias, que es la misma película que forman, por ejemplo, el agua cuando están en contacto con una superficie dura, como por ejemplo las piedras que están en el mar. Alguna vez le habrá pasado que estando en el mar, pisan una piedra y está como resbaladiza, hay como una película formada sobre ella. Eso lo hace el paso del agua constante sobre esa piedra. Sobre esa piedra se empiezan a depositar bacterias, sobre ese biofilm se empiezan a depositar bacterias que son los que forman la placa bacteriana. Cuando esta placa bacteriana se ve enriquecida por calcio, es que se forman los cálculos. Por eso, y que son estos cálculos que ustedes ven acá, que los pueden ver con un espejo en sus piezas dentarias, o es lo que les saca el odontólogo cuando se van a hacer la limpieza dental. Estos cálculos son más frecuentes en el sector inferior, porque las piezas inferiores, por efecto de la gravedad, están más en contacto con la saliva que las superiores, y la saliva es la que tiene el calcio, entonces deposita más calcio sobre ese biofilm en estas piezas. ¿Cuáles son los signos y los síntomas de una gingivitis? El sangrado, el edema, que se empieza a inflamar, el rubor, exudados o cambios en los contornos normales de esta encía, y ocasionalmente malestar. Generalmente son asintomáticas, no generan síntomas. Fíjense acá las papilas interdentarias, que yo recién les decía, como no solamente se empieza todo este collar se inflama, sino que la encía que está entre los dos dientes también se inflama. Acá como se ha puesto rojiza, igual que acá. Existen diferentes tipos de gingivitis. Está también la pericoronaritis, que es la inflamación de la encía que está cubriendo un diente parcialmente erupcionado. Cuando un diente no puede erupcionar, ya sea porque está retenido, como en el caso de esta foto, o por cualquier otra circunstancia, la encía que lo cubre se inflama porque generalmente se acumulan restos de comidas y bacterias por debajo de esta solapa y genera la inflamación. Que esto desaparece o cuando se hace la extracción de la pieza dentaria o cuando el diente termina de erupcionar. Durante la menopausia también se puede generar una gingivitis, que se llama gingivitis descamativa. Se caracteriza por la presencia del tejido gingival enrojecido y doloroso, en este caso, que sangra fácilmente. Se produce una descamación y pueden aparecer vesículas. La encía se torna suave porque al perder las células que son las queratinizadas, resisten a la abrasión a las comidas. Después está la gingivitis del embarazo, que es la aparición de edemas, fíjense acá en las papilas interdentarias, sobre todo durante el primer trimestre del embarazo, y puede persistir durante todo el embarazo. Se desarrollan rápidamente y luego permanecen estáticos. En general hay un irritante subyacente como un cálculo, que es lo que les mostraba recién, o la reparación dental con bordes ásperos. Muchas veces cuando se hacen las restauraciones y las restauraciones no están bien adaptadas, por ejemplo,
en el caso de que el paciente tenga carie en esta cara dental, esta cara dentaria, y se haga una obturación, y esa obturación quede desbordada, va a favorecer el acúmulo de placa bacteriana, de microorganismos, de saliva, se va a empaquetar comida también, y eso va a hacer que esta encía se inflame, generando todo esto que venimos hablando, sobre todo lo mismo que pasa en este caso. Este es un gráfico donde contrapone una encía normal, o sea, un periodonto de inserción y de protección normal, y uno enfermo. Fíjense cómo en el periodonto normal la encía está sana, está cubriendo el tercio cervical de la corona, y acá, una vez que empieza el tejido de inserción, esto es lo que se denomina el ligamento periodontal. Cuando esta encía se inflama, este epitelio de unión desaparece, se empieza a retraer, y esto favorece a que esta bolsa, que le llamamos esta solapa, se vaya haciendo cada vez más profunda. Como un mecanismo de defensa, el hueso, no como un mecanismo de defensa, sino que el hueso reacciona y se empieza a reabsorber hasta esta agresión de inflamación. Entonces empieza a pasar esto que vemos acá. La encía, como lo cubre como si fuese una sábana al hueso, una vez que el hueso cada vez se va reabsorbiendo y se va yendo más abajo, esta solapa cae sobre el hueso, lo tapa, pero queda cada vez más expuesto la pieza dentaria. Por eso, una de las cosas que pasa una vez que está la enfermedad periodontal instalada, es la sensibilidad de la pieza dentaria, ya que este tejido que queda expuesto ahora a las agresiones y a la saliva, a los cambios de temperatura que se producen en la boca, a los cambios de acidez que se generan en la boca por las cosas que tomamos, es mucho más sensible, y puede ser que el paciente empiece a sentir sensibilidad. Acá lo corté para que se vea más de cerca, como de manera como si fuese una sábana, la encía se desliza sobre el hueso, y a medida que se va reabsorbiendo el hueso, este tejido lo va cubriendo y va haciéndose cada vez más apical. ¿Qué es la periodontitis? Es la pérdida patológica del ligamento periodontal. Este ligamento periodontal, no se olviden que es el tejido que unía el hueso con la pieza dentaria, del cemento y el hueso alveolar, lo cual puede conllevar a la pérdida de las piezas dentarias. Imagínense, a ver si puedo volver para atrás, que si esto fuese de los dos lados, esto se produce de los dos lados, cada vez esta pieza dentaria cada vez tendría menos tejidos que lo sostienen, porque estaría prácticamente 2/3 de la pieza sin soporte. Sería solamente la parte de abajo la que tendría el cemento, que es el tejido donde se unen las fibras del lado del diente, tendrían las fibras y el hueso del otro lado. Solamente esta parte. A medida que esto se va haciendo cada vez más pequeño, llega un momento que hasta la pieza se puede quedar sin tejido de soporte, y una de las consecuencias de la enfermedad periodontal es la pérdida de la pieza dentaria. A ver, seguimos. Entonces, lo cual puede conllevar a la pérdida de la pieza dentaria. La enfermedad periodontal es una enfermedad infecciosa e inflamatoria habitual. Este problema hace que se pierdan las fibras y el hueso que sostiene al diente. Esto es más o menos lo que les venía explicando. Provoca sangrado, supuración, retracción de las encías y movilidad de la pieza dentaria. Su tratamiento consiste en eliminar el sarro adherido a las piezas dentarias mediante profilaxis dental. Tanto en la gingivitis como en la periodontitis, el tratamiento es eliminar lo que está generando el agente causal de esta inflamación. La placa bacteriana, el sarro,
El sarro, que ya lo vamos a ver más adelante, que se elimina, lo puede eliminar el profesional, ya no lo puede hacer de manera ambulatoria el paciente, cualquiera de nosotros en sus casas, también genera un efecto como de bola de nieve, porque genera una superficie de adhesión de cada vez más placa bacteriana. Al ser una superficie rugosa y porosa, genera cada vez genera un ámbito de mayor adhesión de placa bacteriana. La enfermedad periodontal no solo afecta a los dientes, las afecciones en boca a través de la saliva y de la sangre podrán afectar a cualquier órgano del cuerpo, entre otros al corazón. Seguramente, no sé si les habrá pasado, pero pueden conocer a alguien que antes de cualquier intervención quirúrgica, y más aún si son intervenciones quirúrgicas de corazón, o de cerebro, o intervenciones muy importantes, muchas veces se les hace, dentro de los chequeos prequirúrgicos, se les solicita que se hagan chequeos dentales a los pacientes justamente por esto, porque a través de la saliva y de la sangre, todas estas bacterias pueden entrar al torrente sanguíneo, y de allí, bueno, migrar a cualquier parte del cuerpo, y si llegaran al corazón, podrían producir una miocarditis, bueno, lo cual tendría consecuencias no esperadas. La periodontitis ocurre cuando se presenta inflamación o la infección de las encías, o sea, la gingivitis no es tratada. O sea, es como una evolución de la gingivitis no tratada. La inflamación a raíz de esta acumulación hace que entre la encía y los dientes se formen bolsas, eso lo explicamos, que son huecos anormales. Estas bolsas se llenan de sarro, placa y bacteria, todo eso ya lo charlamos. Entonces, este gráfico no es muy lindo, pero es ilustrativo de lo que veníamos hablando, cómo la placa se empieza a acumular sobre la superficie dentaria, se empieza a meter entre esta encía, que recuerdan que era la encía libre, que le llamamos, que simplemente estaba apoyada sobre, es 1 milímetro que tiene de altura, pero bueno, está apoyada sobre la pieza, y ahí se puede comenzar a meter la placa bacteriana. Si eso no se limpia, fíjense cómo se empieza a acumular, cómo esa bolsa se va haciendo cada vez más grande, cómo este proceso inflamatorio que se genera acá genera la reabsorción del hueso. Fíjense, y cómo se van perdiendo los tejidos de soporte. Esto sería una periodontitis, ya no una etapa inicial de gingivitis. Y esto ya una periodontitis, no una gingivitis, esto está mal, una periodontitis francamente instalada, porque esta pieza ya tiene comprometido casi todos sus tejidos de soporte. La enfermedad periodontal es un proceso inflamatorio multifactorial y ocasiona la pérdida de estructuras de soporte del diente. La enfermedad periodontal rara vez causa molestias, limita la vida o causa alteraciones funcionales hasta que la enfermedad progresa y aparecen signos clínicos como la recesión gingival. Muchas veces los pacientes se dan cuenta porque porque comienzan a sentir sensibilidad, porque se ven la raíz de las piezas dentarias, o no lo notaban hasta que van y se hacen una limpieza en lo del odontólogo, y de repente ven que tienen expuestas las raíces, o comienzan a tener sensibilidad después de la limpieza. O también, bueno, la migración patológica o la movilidad. Eso ya es unos estadios avanzados de la enfermedad. Se considera que aproximadamente el 48% de la población mundial adulta se encuentra afectada por esta patología. Sin embargo, esta prevalencia varía según las condiciones culturales, sociales, económicas y políticas. Bueno, desgraciadamente es así, primero que hace falta mucha educación para la salud sobre este tema, porque mucha gente que tiene por ahí acceso a un profesional, a buenos
que tiene hábitos de higiene, pero muchas veces no tiene la técnica, o no sabe cómo hacerlo, o le pasa algo de estas cosas que estamos hablando, y no le da trascendencia al ser una enfermedad que no molesta, que no compromete tu cotidianidad. Bueno, me sale un poquito de sangre de la boca, ya está, y se deja pasar. Cuando realmente llega a periodos avanzados, eso lamentablemente, la enfermedad periodontal es irreversible, con lo cual esa pieza dentaria, una vez que está muy comprometida, se va a perder, y bueno, es a donde no queremos llegar. En la última década se ha notado un aumento de las enfermedades periodontales, y se atribuye a un aumento de la población cada vez más envejecida, y a la relación bidireccional que tienen con las enfermedades más prevalentes en la actualidad. Ahora lo vamos a explicar a eso. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de alerta que debo tener en cuenta? Por ejemplo, si tengo encías blandas, inflamadas o rojizas, si tengo sangrado al cepillado o al pasarme el hilo dental, o incluso de manera espontánea. Hay pacientes que al hacer una ligera presión con la lengua sobre las encías ya les genera el sangrado, o algunos ni siquiera haciendo nada, espontáneamente le comienzan a sangrar las encías. La apariencia de un rojo brillante de las encías, recuerden que tienen que el color normal es un rosa claro o rosa coral. Si apareciese pus entre la encía y el diente, si aparecen cambios en la mordida, desplazamiento de dientes, si comienzan a sentir que un diente está flojo o separado, si lo que hablábamos recién, si vemos que las encías están retraídas y de repente vemos que un poquito de raíz, o que vemos la corona del diente y de repente vemos que el diente se hace un poquitito más finito. Eso es porque ya no es la corona del diente, sino que es una porción de la raíz. Malposiciones dentarias, ya los dijimos. Molestias al cepillarnos, dijimos que los tejidos que quedaban expuestos una vez que el ligamento periodontal se comprometía, no estaban preparados para estar en la cavidad bucal, y eso generaba dolor. Si aparecieran úlceras, o la presencia de halitosis, mal aliento, mal olor en la cavidad bucal. A ver. Las bacteriemias también sucede a diario que el cepillado dentario y otros hábitos de higiene oral, así como los procedimientos odontológicos, esto también lo hablamos, la bacteriemia que esto genera, con las complicaciones que esto genera, en el caso de que se tenga que hacer una cirugía, que cuando son programadas esto se puede prevenir. Los estudios indican que las personas con periodontitis grave tienen un 25% más de probabilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular, por esto que explicábamos hoy. Además, la periodontitis ha sido incluida como un factor de riesgo cardiovascular. Mantener una buena salud oral no solo beneficia a la dentición, sino también a la salud en general. Entonces, es necesario un conocimiento detallado de las directrices sobre la profilaxis antibiótica para tomar decisiones sobre la administración de antibióticos. Muchas veces se administran antibióticos para tratar esta enfermedad, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos o con otras patologías. ¿Cuáles son los factores de riesgo que producen o aceleran la enfermedad periodontal, que predisponen a la enfermedad periodontal? A ver si... Ahí va. No realizar controles odontológicos periódicos, una mala o insuficiente higiene dental. Factores genéticos también predisponen a la enfermedad periodontal. Los tipos de bacteria que tengamos en nuestra boca, el consumo de tabaco, enfermedades que potencien el daño, como la diabetes, la osteoporosis, antecedentes de enfermedades sistémicas, fármacos anticonvulsivantes o inmunosupresores, el estrés, la depresión,
mal posicionamiento dentario, que genera una acumulación de placa o un empaquetamiento de placa, como habíamos hablado, la sequedad bucal, la producción bucal, que muchas veces está generada por medicación que tomen los pacientes, el género, que se da más en las mujeres, y la edad. ¿Cómo se puede prevenir la enfermedad periodontal? Eliminando la placa dental de los dientes y encías diariamente, tanto con el cepillo como con algún instrumento de higiene como el hilo interdental o los cepillos interproximales. Además de una buena higiene diaria en su domicilio, es preciso una visita periódica al dentista para eliminar la placa dental acumulada. Se ha demostrado que la combinación de una correcta higiene bucal diaria junto a una visita periódica al profesional, donde se realice el raspado, esto lo vamos a ver cómo son las técnicas para eliminar la placa, generan una eficacia para mantener la salud bucal. Aunque nuestra higiene oral sea exquisita, necesitaremos la ayuda de un profesional para eliminar los acúmulos de placa que vayan depositando, como estos cálculos que veíamos que se formaban sobre las piezas dentarias. Una revisión al menos 2 veces al año para que el dentista valore el estado de salud de nuestras encías es fundamental para evitar la enfermedad periodontal. ¿Qué factores? La incidencia del tabaco en el desarrollo de la enfermedad periodontal. Primero, tener en cuenta que el tabaco produce cerca de 6 millones de muertes por año, según la Organización Mundial de la Salud. Los estudios demuestran que el tabaco es uno de los factores de riesgo más significativos en el desarrollo de la enfermedad periodontal. Los fumadores tienen una probabilidad de mayores probabilidades de que se formen cálculos, bolsas más profundas y se destruyan los tejidos del soporte del diente. El tabaco altera las defensas locales también de la zona y permite que las bacterias acumuladas sean más agresivas. Los componentes del tabaco, como el alquitrán, la nicotina, hacen que el hueso de sostén de los dientes se vea alterado en modo de la reabsorción ósea y por lo tanto pueden hacer que se altere el soporte óseo de las piezas dentarias. Puede afectar de manera muy negativa cualquier tratamiento que se realice. La diabetes la enfermedad periodontal. La diabetes representa un factor de riesgo para todo tipo de enfermedad infecciosa, incluida la periodontitis. Un paciente diabético controlado puede mantener sus encías sanas y evitar padecer alguna enfermedad periodontal, y si ya la padece, puede ser tratado con éxito. Los pacientes diabéticos deberán prestar atención al cuidado de su salud periodontal. Científicamente está demostrado que este tipo de pacientes tiene más probabilidad de perder las piezas dentales que un paciente sano. Las revisiones al especialista deben ser frecuentes para controlar la salud del periodonto. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento es de 2 tipos. Primero, el tratamiento de la gingivitis, que es lo que habíamos hablado, que se realiza con el cepillado dental, que después vamos a ver la técnica. Pero una vez que la enfermedad periodontal ya está instalada, el tratamiento es el curetaje, el raspado y el alisado de la pieza dentaria. Para esto se puede hacer con instrumental manual, la limpieza manual, donde el odontólogo va a utilizar estas curetas, y va a ir raspando y sacando esos cálculos que veíamos que se habían formado sobre la pieza dentaria. Otra manera es a través de ultrasonido. Este es un aparato de ultrasonido que tiene diferentes puntas para ingresar a los diferentes espacios interdentarios. Fíjense acá cómo se había acumulado el cálculo entre las piezas dentarias, que hoy les había explicado
cómo una vez que se sacaban los cálculos, muchos pacientes veían que la corona dentaria venía, esta parte de la corona, y de repente el diente se hacía más finito. Eso ya no forma parte de la corona, eso ya es raíz, y fíjense cómo todo el tejido de soporte se ha perdido. Eso es porque el hueso se reabsorbió, la encía descendió y se perdió todo el tejido de soporte que debería llegar hasta acá con la inserción de las fibras periodontales. Este tipo de tratamiento hay pacientes que no los pueden realizar. Por ejemplo, pacientes con marcapasos o cardiopatías, personas con dientes hipersensibles o fracturados, restauraciones de porcelana, en pacientes diabéticos o personas con sistema inmunitario muy debilitado, en personas que se estén sometiendo a radioterapias. En estos casos es más recomendable optar por la limpieza manual, que es con las curetas que hablábamos recién. Cuando tenemos que acceder más de 6 milímetros por debajo de la encía, es necesaria una microcirugía. Ya esos se hacen cirugías periodontales, donde se ponen injertos y otras cosas para tratar de recuperar ese periodonto de inserción. Entonces, es necesaria una microcirugía que nos permita despegar la encía, eliminar el tejido inflamatorio que esté debajo de ella, y donde antes, y ocupado por la zona donde antes había hueso, de contaminar esa raíz, y si es posible, estimular la regeneración de nuevo hueso. Cuando antes se detecte por parte del especialista la presencia de la enfermedad periodontal, mucho más fácil será tratarla, y por lo tanto la respuesta al tratamiento será más rápida y efectiva. Hay ocasiones en que el afectado por este problema acude a la consulta dental con un estado muy avanzado de la enfermedad, y su tratamiento resulta prácticamente imposible. La única solución es la extracción de la pieza dentaria, como lo habíamos hablado recién, cuando el tejido de soporte ya está casi comprometido por completo. Como ya hemos indicado en más de una ocasión, el tratamiento más efectivo es la prevención. Bueno, técnicas de higiene. Primero, el cepillado dental, el uso del hilo de seda, el uso del cepillo interdental para aquellas personas que lo necesiten, el uso de colutorios, y las consultas periódicas al profesional odontológico. El cepillo dental tiene la función de eliminar ese biofilm sin dañar el esmalte ni la encía. Tiene que tener un tamaño adecuado para la edad del paciente, ya sea para los niños deben tener de un tamaño y los adultos de otro. Los filamentos de Tinex tienen que ser de calidad y durezas adecuadas, con las puntas redondeadas y texturizada para realizar una limpieza eficaz sin dañar los tejidos blandos, permitiendo el acceso a los espacios interproximales. El cabezal, de la forma de ser redondeada y el tamaño del cabezal, optimizan la técnica de cepillado y permiten llegar hasta la zona posterior, que es la menos accesible. La forma del cepillo ideal es que el mango sea recto, que tenga la punta redondeada, que tenga un cabezal, que sería la parte donde están las cerdas del cepillo, que puedan acceder a todas las piezas dentarias, y que tenga el tamaño de 3 dientes contiguos. El cuello debe ser maleable para favorecer la accesibilidad y permitir su flexión para adquirir la posición que mejor se adapte a la cavidad bucal. Bueno, mango con apoyo ergonómico, antideslizante y flexible. Para mí los mejores son los que son rectos. Pero bueno. Es importante al cepillo dental cambiarlo periódicamente. También es importante dejarlo en un lugar higiénico, ya que las cerdas pueden acumular bacterias. Muchas veces se lo pueden tapar con esos capuchones que vienen para el cepillo, pero es importante que también esté aireado.
Otra cosa importante es que las cerdas tengan, a mi criterio, todas la misma altura. Un cepillo que está ya en este estado, donde tiene las cerdas que no conservan las puntas redondeadas, que están dispersas para todos lados, puede generar una inflamación de las encías, las puede dañar, y es poco lo que higieniza la cavidad, las piezas dentarias. Dificulta la remoción de placa, puede dañar las encías, como dijimos, e incrementa la contaminación bacteriana. ¿Cuál es la técnica de cepillado? Para concientizarnos de una buena técnica de cepillado, se enseña a dividir a la pieza dentaria en 4 cuadrantes: el superior derecho, el izquierdo, el inferior izquierdo y el inferior derecho. Al principio es importante realizar la técnica frente a un espejo, o así se lo hace con los niños, se le enseña la técnica de cepillado y se les sugiere que lo realicen frente al espejo, así ellos mismos se van conociendo, lo van viendo cómo lo realizan, hasta que de manera automática después ya lo incorporan y lo realizan de esa manera. Nosotros habíamos dicho que entre la pieza dentaria y la encía se formaba como un bolsillo donde la encía estaba apoyada. Es ahí donde tienen que ingresar de manera suave las cerdas del cepillo para remover la placa acumulada. Entonces se pone el cepillo en 45 grados sobre la encía, y con movimientos suaves se va removiendo la encía, la placa bacteriana que está en ese lugar. Se realiza primero en el cuadrante superior derecho, como dijimos, después se pasa al izquierdo. Lo mismo del lado de adentro, fíjense que esa encía también se une de la misma manera del lado de adentro del diente, entonces también colocar la pieza en el cepillo a 45 grados y tratar de que esas cerdas ingresen de manera suave, porque ese epitelio de unión que se une ahí, también lo podemos romper nosotros con un cepillado brusco o con unas cerdas muy duras. Entonces hay que tener cuidado de no generarnos nosotros o iniciar nosotros esta enfermedad. En la parte anterior el cepillo se pone de manera vertical y se hace un movimiento de arriba hacia abajo para cepillar las caras palatinas, que son la parte de atrás, en los dientes de arriba, y linguales en los inferiores, que sería la parte de adentro. Y después las caras con las que mordemos, que nosotros las llamamos caras oclusales, cepillarla con el cepillo. Por supuesto, con una adecuada pasta dental, y lo que le decía, es recomendable hacerlo frente al espejo, prestando atención, hasta que después, una vez adquirido el hábito de hacerlo de esta manera, ya lo hacen solo, inconscientemente. También es importante el uso del hilo dental. Este es una foto ampliada de la colocación de un hilo de seda, donde se introduce el hilo de seda y se trata de llegar un poquito hasta ese bolsillo, con muchísimo cuidado también, porque si lo hacemos de manera brusca o intentamos acceder mucho más, también podemos con el hilo lastimar ese epitelio de unión, ese punto de unión. Una vez que estamos apoyados, podemos hacer hacia adelante y hacia atrás, y deslizarnos para sacar la placa acumulada en los lugares donde no podamos acceder con el cepillo, que son las caras proximales, que son las que están pegadas un diente con otro, y que las cerdas del cepillo no pueden llegar. Así es un trabajo que se realiza por todas las piezas, las superiores, las inferiores. Es importante, tanto en la parte superior como en la parte inferior, recordar siempre la cara de atrás de la última pieza dentaria, porque muchas veces nos cepillamos la parte de afuera, la parte de adentro, pero tenemos que tratar de llegar y de no olvidarnos de la cara de atrás de las últimas piezas dentarias, tanto inferiores como las superiores. No solamente para que no se genere carie, para que no se genere enfermedad periodontal ahí,
También es un lugar de muy difícil acceso para el profesional, una vez generada cualquier tipo de enfermedad infecciosa, porque es un lugar de difícil acceso, donde no se ve muy bien. Entonces, bueno, como la idea es prevenir, bueno, prevengamos que también en ese lugar, donde es muy complicado luego llegar a buenos resultados de restauraciones, porque es de difícil acceso, que no se forme la carie. Bueno, y por supuesto el uso de colutorios también colabora. ¿Qué no se debe hacer? Cepillarse con poca o demasiada frecuencia. Es recomendable 3 veces al día, o sea, es recomendable después de cada comida, pero es importante a la mañana cuando recién nos levantamos, a la noche antes de acostarnos, y después de las comidas. El cepillado de la noche es muy importante porque a la noche disminuye la acidez bucal, y eso favorece la formación de enfermedades infecciosas y de caries. Cepillarse con fuerza tampoco, porque, por lo que dijimos, porque las cerdas del cepillo pueden romper ese epitelio de unión, cepillados agresivos, echar una cantidad de pasta de dientes excesivas. Muchas veces también las pastas de dientes tienen componentes abrasivos que pueden ser dañinos. Cepillarse muy fuerte. Se sugiere que se hagan movimientos pausados. Ni el uso del colutorio, ni el uso de chicles mentolados sin azúcar puede sustituir al cepillado, eso es importante a tener en cuenta. No emplees cepillo de otra persona, ni dejes que nadie use el tuyo. Eso es importante, porque además de que quedan bacterias, de que pueden quedar restos de placa bacteriana, muchas veces puede quedar sangre en las cerdas del cepillo, con lo cual se puede transmitir alguna enfermedad a otra persona. Enjuagarte repetidas veces, no cuidar tu cepillo y cepillarte demasiado rápido. Esos son consejos que a tener en cuenta de no hacer. Otro, no estoy viendo los títulos, pero bueno, ahí se refiere a si la enfermedad periodontal es contagiosa, y dice que los estudios sugieren que las bacterias causantes de la enfermedad periodontal pueden transmitirse a través de la saliva entre personas genéticamente susceptibles. Pueden transmitirse de padres a hijos, o incluso en pareja. Es aconsejable que muchas veces las mamás le chupan el chupete al hijo para limpiarlo y después se lo dan, o comparten la cuchara mientras le dan la comida a los bebés. Bueno, es aconsejable no retener ese tipo de hábitos, porque se les puede transmitir a los chicos bacterias. Pero para que esto ocurra, la persona receptora tiene que tener sensibilidad a las mismas a las bacterias que tiene la otra persona. El contagio no se produce como consecuencia de un contacto puntual, sino que son necesarios contactos continuos a lo largo de un periodo de tiempo considerable para que exista la posibilidad de contagio. Deberán existir además factores predisponentes como genética, las personas que son fumadoras, eso lo vimos, las personas que tienen malos hábitos de higiene, o pacientes inmunodeprimidos. Como conclusión, podemos decir que el periodonto está formado por la encía, por el ligamento periodontal, por el cemento y por el hueso alveolar. Que tiene que haber factores predisponentes en una comunidad para que la enfermedad se genere, y tiene que haber un grupo de bacterias que lo generen. De alimentos que también lo causen, como alimentos azucarados, que una mala técnica de higiene, todo esto sumado a factores de riesgo, da como resultado una periodontitis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pueden ser el estrés, puede ser el tabaco, puede ser factores hormonales como un embarazo, pueden ser pacientes inmunodeprimidos, como pacientes diabéticos, pacientes con osteoporosis, pacientes con HIV,
con herpes de repetición o pacientes a los que se le han realizado trasplantes. La gingivitis, a tener en cuenta, produce sangrado, es reversible, pueden aparecer a cualquier edad, y si no se trata a tiempo puede evolucionar a una periodontitis. Se trata con limpieza profesional. La periodontitis, si no es tratada, puede llegar a la pérdida de la pieza dentaria, aumenta con la edad, el daño es irreversible. Para esto el odontólogo utiliza un esquema donde va midiendo por milímetros la profundidad de esa bolsa y de la pérdida de los tejidos de soporte para ver cuán afectada está la pieza dentaria. Estas son las bacterias, bueno, los tipos de bacterias que lo pueden afectar. Entonces, una encía inflamada o sangrante es uno de los signos de la gingivitis, el mal olor bucal o halitosis, la sensibilidad también al frío o al calor, la pérdida de los tejidos de soporte. Todo esto son factores que evolucionan a una periodontitis, que se trata una vez que se va al odontólogo, que con un material instrumental apropiado, saca todos esos cálculos que se acumulan en el tejido de soporte para liberarlo y tratar de recuperar esa encía. Los amigos los que pueden colaborar con la enfermedad a no llegar a una enfermedad periodontal, todo lo que sea técnica de higiene, las pastas, los colutorios, el hilo de seda, los cepillos interdentarios. Y esto, creo que el título dice mitos y verdades, si no me equivoco. Bueno, muchas veces cuando uno está hablando con otra persona y se habla del tema del sangrado gingival, cuáles son lo que se escucha habitualmente y qué es verdad y qué no. A esto quería llegar con esto que pongo acá. Muchas veces se escucha que a una persona le sangra la encía al cepillarse, pero eso es normal, se trata con antibióticos, de pastas dentales especiales y se cura. Eso no es verdad. Una vez que sangran las encías es porque hay una enfermedad periodontal instalada y eso tiene que recurrir a un profesional para tratar de, al menos, detener la evolución de esa enfermedad. Los dientes se me mueven, pero no tiene solución, esto va a avanzar, por lo tanto debo extraérmelos y ponérmelo mediante prótesis dental. Eso ya lo vimos también, es que sí, sería real, sería una verdad, una vez que la pieza dentaria ya tiene movimiento, es porque se han perdido los tejidos de soporte, y si no se puede recuperar con una cirugía reconstructiva, lamentablemente se tienen que extraer y se deberán reponer mediante una prótesis dental. Una prótesis, un implante, lo que fuera. La piorrea o el sangrado es una enfermedad que avanza con la edad, es normal en el adulto mayor y la vejez. Sí, esto sería una verdad. Los niños y los adolescentes no sufren piorrea, eso sería un mito que no es real, porque la gingivitis y el sangrado puede aparecer a cualquier edad. Tengo periodos en los que estoy curado y no preciso controles, pero a veces aparecen bultos con pus que duelen hasta que drenan. Y aparecen también sangrado y aumento de la movilidad. Una vez que la enfermedad está instalada, no se cura sola, o sea, como ya venimos diciendo, tienen que dejarlo en manos de un profesional, que puede haber periodos donde remite un poco y se está mejor, y después ante un estrés o una situación hormonal en las mujeres aumenta, bueno, puede ser, pero eso hay que tratarlo, no es que la enfermedad va y viene sola. Hace años que consulto por mi problema de retracción de encías y me dicen que no tiene solución. Bueno, como dijimos, la periodontitis no se cura, pero sí se puede detener y mediante cirugías periodontales algunas cosas se pueden reconstruir.
Y también la falsa creencia de que la pérdida dentaria es una causa inexorable de la edad. Eso no es real. Nosotros, como especialistas en diagnóstico por imágenes, además de todo esto de clínico que se ve, que les estuve explicando, lo podemos ver en las radiografías, que muchas veces les mandan a hacer sus odontólogos. Vemos, esto sería un tejido, una estructura prácticamente normal, donde está el hueso, sería esta parte, este es el diente, y todo este espacio, esta línea que ustedes ven negra, es donde se insertan todas las fibras que unen el hueso con la pieza dentaria. En este caso, que en esta foto que vemos acá, ya vemos que todo ese soporte, tanto el hueso como las fibras, y todas las estructuras de soporte de la pieza dentaria se han perdido, se pierden las estructuras de soporte, y esto es lo que no tiene vuelta atrás, y inexorablemente termina con la pérdida de la pieza dentaria. Acá hay otros casos de pérdida de tejido óseo, de ligamento periodontal. Fíjense que estas piezas ya tienen pérdida de tejido de soporte. Pero bueno, todo esto que ustedes no lo pueden ver clínicamente, o que no se pueden dar cuenta, tienen que quedarse tranquilos, porque además de lo clínico que ve el odontólogo, en el staff estamos nosotros preparados para detectarlo y hacérselo saber a su odontólogo, para que puedan detener la enfermedad y empezar un proceso reconstructivo. Eso es todo.